Déjame empezar diciéndote que viví cerca de una área metropolitana durante un poco más de un año antes de mudarme de regreso a mi pequeña ciudad natal. Antes de eso, estuve en la universidad, en otros lugares y demás, y no interactué con nadie de mi ciudad natal, excepto con mi familia durante muchos años. Incluso desactivé Facebook por algunos años. De todos modos, avanzando al otoño de 2020, me mudé a una casa en el pequeño pueblo. Una fría noche de otoño, decidí que era la noche perfecta para relajarme y embriagarme con mis muchas copas de vino. Estaba relajándome en el sofá con mi novia cuando, de repente, escuchamos que alguien llamaba a la puerta. Era alrededor de la medianoche, así que ella inmediatamente me dijo que no abriera la puerta. Me levanté de inmediato para levantar las persianas en la parte de vidrio de la puerta y vi a una chica tímida, probablemente menor de 20 años, de pie en nuestro porche con una manta y una bolsa. Me sorprendió esto porque, en un pequeño pueblo como este, literalmente no hay personas sin hogar, y el pueblo es tan pequeño que la gente generalmente tiene una red de apoyo cuando las cosas van mal. Le pregunté qué pasaba y me dijo que estaba sin hogar y necesitaba un lugar para quedarse. Mi yo borracho pensó que era un momento perfecto para cumplir mi necesidad de ayudar al mundo, al abrir la puerta para dejarla quedarse en la habitación de invitados. Mi novia inmediatamente la sentó y empezó a hacerle preguntas, y sus respuestas fueron bastante vagas al pensarlo bien. Eventualmente, nos dijo que tocó todas las puertas de la calle para encontrar un lugar donde quedarse porque tuvo una pelea con su madre, por lo que no estaba sin hogar. También es extraño pensar que una chica joven haría eso considerando el peligro. Eventualmente descubrí que ella fue a la misma escuela privada a la que fui yo desde primero hasta sexto grado, excepto en la extensión universitaria del mismo campus. Estábamos un poco conectándonos al hablar mal del campus, porque es una escuela nueva dirigida por boomers, pero luego mencionó que tenía una orden de no contacto por sentarse en la misma mesa que alguien en la escuela. Mi yo borracho no registró que orden de no contacto significaba orden de restricción, así que estábamos hablando y luego ella dice que me reconoce de Facebook. Me alarmé, especialmente porque nunca había visto a esta chica antes en mi vida, y tenemos una diferencia de edad de casi 10 años. Ella me dijo que era porque publiqué un alquiler local en el grupo de compartir hogar de Facebook. Fue para mi mamá, que era agente inmobiliaria sin Facebook. Está bien, pueblo pequeño, pero luego me dice que conoce a mi mamá. Esto es alarmante porque mi mamá y yo tenemos apellidos diferentes, y ella no tiene redes sociales ni ninguna forma de conectarnos. Otra cosa que mi yo borracho registró solo a la mañana siguiente. Avanzando a la mañana, ella dice que se va y le pregunto si quiere que la lleve a su casa porque hace frío afuera. Mientras conduzco por la calle varios kilómetros, me doy cuenta de que ella sí vive en la misma calle, pero también habría tenido que pasar al menos por 5 desarrollos y muchas filas de casas para llegar a mi casa. ¿Fui realmente el único en contestar la puerta o ella eligió mi casa específicamente? Al día siguiente, mi novia y yo discutimos lo extraño que fue eso y cuántas cosas no cuadraban. Más tarde en el día volvemos a casa después de ir a la tienda y vemos a la chica frente a nuestra casa otra vez. Estoy en pánico porque soy horrible con la confrontación y mi novia dice, «Tú la dejaste entrar a la casa, tú lidias con esto». Ella se queda en el auto y le pregunto a la chica qué está pasando, y ella nos pregunta nuevamente si puede quedarse con nosotros. Entré en pánico y le pedí a mi novia que saliera del auto. Mi novia le dijo que no sabía si tenía un arma o quién era, y que solo podría quedarse con nosotros si nos contaba todo, y por qué no estaba yendo a su casa. La sentamos en la cocina, y la interrogamos amablemente solo para obtener respuestas falsas, para ser honestos. Inicialmente me preocupaba que fuera una situación de abuso, pero resultó que no lo era. En este punto, ella está en nuestra casa y no sabemos cómo sacarla. Por un golpe de suerte, ella dice que se va a ir al comedor y que regresará más tarde. Rápidamente pegamos letreros en las puertas delantera y trasera que decían, «El arrendador no permite inquilinos adicionales». Y continuamos diciendo, «Es mejor que regreses con tu mamá». Es más tarde en la noche y ya está oscuro en este punto, y escuchamos golpes en la puerta principal, luego escuchamos golpes en la puerta lateral, luego en la puerta trasera. Finalmente, se detiene. Estábamos arriba y sabíamos que era ella, así que solo esperamos. Una hora después bajé para revisar porque teníamos hambre y queríamos usar la cocina de abajo,
Decidí tomar literalmente un dedo y deslizar una persiana para mirar a través de las puertas de vidrio de la cocina. Y ella estaba ahí, frente a mí, en la oscuridad total en mi patio trasero. Después de una hora la miré directamente a los ojos, y luego me di la vuelta y subí las escaleras. Pasó el tiempo y eventualmente se fue. Cuando abrí la puerta, notamos que se había llevado las notas escritas a mano, y al día siguiente todo el mundo, las madres y los primos de todos, me estaban sermoneando y riendo de mí por abrir la puerta a una desconocida, lo cual, para ser honesto, nunca haría normalmente. Pero todo esto no me dejaba tranquilo y necesitaba más información. Publiqué algo en Facebook sobre eso y un chico con el que fui a la primaria me envió un mensaje preguntando si era, y citó su nombre, porque ella tenía una obsesión con él que llevó a una orden de restricción. Me aconsejó que probablemente era inofensiva y que no le respondiera. No ha vuelto desde entonces y todavía no tengo ni idea de por qué apareció realmente o cómo me conocía. Me costó la compra de un sistema de seguridad Ring, pero pudo haber sido peor. Bear, California es un pequeño pueblo costero al noroeste de Sacramento. Tiene un aire un poco a lo Stephen King. ¿Sabes a lo que me refiero? Ese pueblo pequeño y casi tenebroso, cubierto de niebla, pero es hermoso y una gran atracción turística. Viene gente de todo Estados Unidos que viaja aquí. Mi prometida y yo decidimos conducir hasta aquí después de que tomé un tiempo libre en el trabajo debido al estrés. Fue una decisión de último minuto y empacamos nuestras maletas en menos de 10 minutos. Agarramos a nuestro perro y nos fuimos. Si no hubiéramos llevado a nuestro perro, estoy seguro de que la habría perdido. Supongo que es aquí donde cuento la historia, ¿verdad? Es nuestro segundo día aquí en este momento, y nos estamos quedando en un motel que da al océano. Puedes ver cómo la niebla se desliza en las primeras horas de la mañana y ver a los barcos pesqueros salir del puerto para conseguir su captura del día. Realmente es algo hermoso de ver. Nos despertamos temprano y estaba anhelando, y quiero decir anhelando, huevos con tocino. Después de vestirnos y decidir en qué lugar saciarnos, salimos para nuestra aventura matutina. Verás, aquí es donde cometí mi error. Estaba conduciendo por la carretera y parecía que la parada a la que nos acercamos era una señal de alto de 4 vías. Me equivoqué porque cuando me incorporé y corté el paso a un pequeño Ford Ranger con un remolque destartalado, y 2 hombres mayores conduciendo, me di cuenta un poco tarde de que les había cortado el paso. Levantaron las manos y me señalaron, pero Lucy ni siquiera lo notó. Levanté las manos en una especie de gesto de disculpa, como diciendo, lo siento, solo soy un turista, y ellos solo me miraron fijamente. Fue un enfrentamiento de paletos que haría sentir orgulloso a George Strait. No pensé mucho en ello y seguí conduciendo por la carretera de 2 carriles llena de niebla para desayunar. Ni siquiera pensé en decirle nada a ella al respecto. Nunca pensé que los volvería a ver, y no quería que se quejara de que no sé conducir. Sin embargo, estaba equivocado. Estaba equivocado y nunca olvidaré lo que sucedió después. Regresamos al motel después de un desayuno no tan bueno pero extremadamente caro. Nos acurrucamos y hablamos sobre nuestros planes para el futuro y lo que queríamos hacer en la vida. Pero a mitad de nuestra conversación, ella se dio cuenta de que nos habíamos quedado sin comida para perros para Baltasar. Estuve de acuerdo en ir al mercado lindo pero espeluznante, a comprar una bolsa de golosinas, la besé en la mejilla y salté al Navigator. Salí y llegué a la mitad del camino hacia la tienda antes de darme cuenta de que había olvidado mi billetera en la mesita de noche. Cuando volví al estacionamiento lo vi, ese mismo Ford Ranger con el remolque destartalado. La única diferencia era que Frank y Boomhauer no estaban dentro. No recuerdo haberlos visto aquí anoche, pensé. Caminé hacia nuestra puerta mientras miraba por encima del hombro preguntándome, ¿cuáles son las probabilidades de que esos idiotas se estén quedando aquí? Y luego, no pasaron ni 2 segundos cuando mi corazón comenzó a latir más rápido. La puerta de nuestro motel estaba abierta, pero apenas entreabierta. Estaba abierta ligeramente, hasta el punto en que se podía ver una rendija de luz, pero nada más. La empujé lentamente y miré adentro, pero no vi nada. Lucy y Baltasar habían desaparecido. Era como si nunca hubieran estado allí en absoluto. Mi corazón comenzó a correr y dejé caer mis llaves en el suelo, y corrí afuera con el corazón latiendo en mi pecho,
más rápido que un martillo neumático en Nueva York. No vi a los viejos escalofriantes del camión Ford ni a Lucy afuera. En este punto estaba enojado y frenético. ¿Dónde están?, pensé antes de que los gritos en mi cabeza fueran interrumpidos por el sonido de ladridos familiares. Escuché a Baltasar ladrar y corrí. Corrí más rápido de lo que nunca he corrido en mis 28 años de vida. Corrí directo hacia la oficina principal, donde venía el sonido, y fue entonces cuando los vi, a ella y a nuestro perro, dentro de la oficina. Ella estaba llorando, sentada en el suelo, sollozando incontrolablemente, y su pelo estaba erizado hasta que vio que era yo corriendo hacia ellos. Lucy se levantó y corrió hacia mis brazos. Mientras tanto, el recepcionista estaba al teléfono y me preguntaba qué había pasado en los 2 minutos que estuve fuera. Esto es lo que pasó, contado por ella, y hace que mi sangre se enfríe. Resulta que en cuanto me fui, no pasaron ni 30 segundos, y esos paletos tocaron la puerta. Lucy la abrió pensando que era yo que había olvidado mi billetera, lo cual hice, y ellos intentaron forzar su entrada en la habitación diciendo: «Puedes agradecerle a tu novio por lo que te va a pasar», mientras la agarraban y le tapaban la boca. Pero esos idiotas no se dieron cuenta de una cosa, y es que teníamos un perro en nuestro asiento trasero cuando les corté el paso. Baltasar saltó de la cama y no dudó en morder al que la estaba agarrando. Lo patearon e intentaron quitárselo de encima, pero no lo soltaba. Después de ser mordido y darse cuenta de que el ruido atraería la atención si no se iban, salieron corriendo y Lucy pudo correr hasta la oficina principal y esperar ayuda mientras Baltasar la seguía. Yo no estaba allí. No pude protegerla. Si hubiéramos encontrado un cuidador de perros y nuestros planes no hubieran sido de último minuto, ella podría estar desaparecida en este momento. Pero mi perro estaba allí y hizo exactamente lo que un buen chico, no, el mejor chico haría, y por eso es verdaderamente mi mejor amigo. Si él no hubiera estado allí, ¿qué habría pasado? ¿La habrían secuestrado, golpeado, asesinado, todo lo anterior? Lo más loco es que aún no los han atrapado. Presentamos todos los informes con el sheriff. Le conté lo que sucedió esa mañana y el policía me miró directamente y dijo: «Tienes suerte de que tu perro estaba allí. Si no lo hubiera estado y ellos hubieran entrado con ella, podrías estar presentando un informe diferente en este momento». Se me llenaron los ojos de lágrimas al escuchar eso. Miré a Lucy y a Baltasar y le di gracias a Dios por haberlo rescatado de la perrera, porque a cambio, él rescató al amor de mi vida cuando yo no pude. Hola a todos, esta es más una historia de leyenda urbana que una historia real. Pero dicen que hay verdad en las leyendas urbanas, ¿no es así? Déjenme saber qué piensan si esto les hubiera pasado a ustedes. Soy psiquiatra de profesión, y a menudo me preguntan sobre mis experiencias con los pacientes, y cuando cuento esta experiencia, siempre me animan a compartirla en la web, y ya que esto no incluye a un paciente como tal, siento que puedo compartirla. Voy a mantener fuera de esto nombres, ubicaciones y toda la información personal. También voy a tratar de hacerla lo más breve posible. No creo que haya tenido un encuentro más extraño que este. Había una familia de 3, una pareja en sus 60 años y su hijo que estaba en sus 30, que se había mudado al vecindario. En realidad se mudaron a la casa de al lado. El hijo parecía ser un hikikomori. Si no están familiarizados con este término, básicamente significa retraimiento social. Es una evitación extrema del contacto social, y parece ser más común en hombres adolescentes. Así que el hijo estaba socialmente retraído y rara vez se le veía. La noticia se esparció por el vecindario y llegó a mis oídos que este era el caso. Personalmente ni siquiera tuve la oportunidad de conocerlo. Supongo que se mudaron a mi zona para intentar que el hijo volviera a integrarse, por así decirlo. Creo que no funcionó porque nadie lo vio jamás. Al parecer ni siquiera salía de su habitación. Sé esto porque vivo al lado. Podía escuchar a la madre gritarle a su hijo que se levantara y saliera de su habitación. Solía verla por el vecindario, y cada vez que la veía parecía estar más y más cansada. Unos 6 meses después de que se mudaron, alguien llamó a mi puerta. Fui a abrirla y vi al padre de la casa de al lado parado en la puerta, con aspecto sombrío. Me dijo: «Doctor, quiero que venga a mi casa mañana por la noche. Realmente podría usar su ayuda». Aunque nunca había hecho una evaluación médica privada a un paciente potencial, acepté. No solo mejoraría mi vida en casa,
ya que los gritos de su esposa al hijo eran irritantes de vez en cuando, sino que también ayudaría a él y a su familia. Y a pesar de la situación, me agradaban su esposa y él. Acordamos que iría la noche siguiente, así que después del trabajo, pasé por la casa de mis vecinos y me preparé para hablar con el hijo. La madre y el padre me recibieron en la puerta y me invitaron a entrar. Me llevaron arriba y la madre dijo: «Aquí está». Estábamos frente a lo que supuse era el dormitorio del hijo. La madre comenzó a gritarle a su hijo que abriera la puerta y cosas por el estilo. Luego el padre simplemente abrió la puerta. La madre le gritó nuevamente al hijo mientras entrábamos en la habitación: «¿Cuánto tiempo has estado durmiendo? Levántate y haz algo con tu día». Ella tiró las cobijas, y lo que vi casi me hizo caer al suelo. Había un maniquí sin rostro acostado en la cama, no tenía ropa puesta. El padre entonces se volvió hacia mí y dijo: «Es mi esposa de quien quiero hablarle. Ella no puede aceptar la pérdida de nuestro hijo». Esto sucedió el verano pasado. Fue cuando me dirigía de regreso al campo para visitar a mis abuelos. Nuestra familia usualmente iba a verlos en verano. Vivían en medio de la nada en un lugar de Japón llamado Sayo, en la prefectura de Hyogo. Sé que no está bien decir esto, pero realmente no esperaba con ansias los veranos porque cada vez que iba a ver a mis abuelos, siempre terminaba bastante aburrido. Todos mis amigos se reunían y yo solo me sentaba a leer los mismos libros y a ver la aburrida televisión diurna. Tenía un montón de tiempo libre, pero no sabía qué hacer con ese tiempo. Mis padres esperaban que pasara el día estudiando, lo cual nunca iba a suceder. El día en que tuvo lugar esta experiencia, me pidieron que fuera a la tienda a comprar algo. Recuerdo que era un día muy caluroso y húmedo. A pesar de que hacía calor y no era muy agradable estar afuera, decidí que prefería estar afuera que dentro. Siempre había estado con mis padres o abuelos, y nunca había ido a ningún lado solo. Supongo que ya era lo suficientemente mayor para que confiaran en mí para andar solo ese verano. Con eso en mente, pensé que haría un poco de exploración. Encontré un sendero que llevaba a las montañas. El sendero estaba cubierto por árboles y parecía que estaría bastante fresco y sombreado. Podría salir del calor sin tener que volver a casa. Nunca había explorado mucho, así que pensé que esta era mi oportunidad. El sendero de la montaña parecía mucho más atractivo que la televisión diurna. El sendero no era difícil, el suelo estaba bastante parejo. Estaba subiendo lentamente hacia la montaña. Creo que había estado en el sendero por unos 10 minutos o algo así, estaba bastante bien. Noté que había algunas casas a un lado del sendero, a la izquierda. No podía creer que la gente viviera allí en las montañas. Debo dejar claro que esto literalmente está en medio de la nada y no hay nada alrededor. Las casas ni siquiera parecían tener gas o electricidad. Eran más como chozas o cabañas. Ahora que lo pienso, seguí avanzando por el sendero. Estaba bastante adentrado en el bosque y bastante alto sobre el nivel del mar. Me detuve en seco cuando noté algo más adelante. Había un poco de tierra en el sendero que parecía un poco fuera de lugar. No sé si es la mejor manera de describirlo, pero si alguna vez has jugado videojuegos en la PlayStation 1 o PlayStation 2, tal vez entiendas lo que estoy tratando de decir. Sabes que cuando el juego quiere que notes un objeto o una baldosa o algo, lo hacen de un tono ligeramente diferente o más claro para que resalte. Bueno, así es como me parecía esa tierra. Miré fijamente ese parche de tierra. Estaba a unos 2 o 3 pasos frente a mí. Pensé en ignorarlo y seguir con mi caminata, pero algo en él me parecía tan fuera de lugar. Parecía como si el suelo hubiera sido excavado. Estaba curioso. Me molestaba por alguna razón, pero ahora que lo pienso, tal vez estaba tan interesado en eso porque estaba tan aburrido ese día. Déjame decirte que estoy muy contento de haber estado aburrido ese día, lo entenderás en breve. Recogí una gran piedra con ambas manos y caminé hacia el parche de tierra fuera de lugar. Dejé caer la piedra sobre el parche de tierra. Escuché un sonido antinatural. Sonó como si la piedra chocara contra madera y luego cayera. Supe al instante lo que era el sonido. Era una trampa con foso. Fue un shock, pero no tuve miedo. Simplemente asumí que eran algunos niños que habían aprendido a hacerla y se estaban divirtiendo. Pero sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando miré hacia abajo en el agujero.
Al fondo del agujero, había palos largos y delgados de bambú cortados en puntas afiladas. Variaban en altura. Algunos eran largos y otros cortos. Había muchos de esos pinchos de bambú allí abajo. El agujero también era muy profundo. Dudo que haya sido cavado por niños del vecindario. Lo escalofriante de la trampa era el hecho de que no había cebo. No parecía que el propósito de la trampa fuera atrapar animales. Quizás estaba destinada a atrapar humanos. Giré sobre mis talones y salí corriendo de allí. Quería correr, pero tenía miedo de que, si no miraba por dónde iba, tal vez pisaría una de esas horribles trampas. Salí del bosque a salvo y no creo que alguna vez haya estado tan feliz de ver la casa de mis abuelos. Pensé que la televisión diurna era mejor que ser empalado en el fondo de una trampa en el bosque donde nadie vendría a salvarme, ni me escucharía gritar. Creo que es lo más cerca que he estado de la muerte. No sé cuál era el propósito de la trampa. Tenía miedo de decírselo a mis padres cuando tenía esa edad, ya que pensaba que me metería en problemas por escaparme. Nunca he vuelto a esos lugares. Esto sucedió cuando era recién casada. Mi esposo y yo fuimos a visitar a su madre en su casa familiar rural en Kyushu. Él decía que era de un pueblo pequeño, pero era más pequeño de lo que jamás imaginé. Otra razón por la que volvimos a su ciudad natal fue porque su padre estaba en el hospital. Mi cuñada era estudiante, así que no estaba en casa para ayudar, lo que dejaba a su madre prácticamente sola en casa. Ella no tenía licencia de conducir, por lo que moverse por el campo era muy difícil. Podía caminar a la mayoría de los lugares y por supuesto había autobuses y taxis, pero ocasionalmente simplemente necesitas un coche, ¿no? Ella necesitaba un montón de suministros de jardinería. Llegamos a Kyushu en el Shinkansen. Mi esposo conduciría a su madre en el coche de su padre. Planeaba ir con ellos, pero sufro de anemia y casi me desmayé en el tren. Cuando mi suegra me vio, dijo que me veía pálida y me dijo que sería mejor si me quedaba en casa. No me importaba mucho la idea. La habitación de mi esposo se había dejado tal como estaba desde que se graduó de la escuela secundaria. La misma cama, el mismo escritorio, etc. Me metí en la cama y cerré los ojos. Ahora debo decir que soy una persona que duerme profundamente. Experimenté y dormí durante el gran terremoto de Hanshin y salí ilesa. Además, de alguna manera dormí durante un terremoto de 5.0 también. No tenía idea de qué había sucedido. Simplemente encendí la televisión por la noche, vi las noticias y pensé, «Wow, ¿eso pasó?» Fue realmente impactante. Así que allí estaba, durmiendo profundamente en la cama de la infancia de mi esposo durante un rato, supongo, antes de comenzar a sentirme un poco inquieta. Lo atribuí a estar durmiendo en un lugar diferente, ya sabes, como cuando extrañas las comodidades del hogar, o te despiertas en medio de la noche en la casa de un amigo y estás confundido, y lo primero que piensas es, ¿dónde estoy? Fue un poco como eso. No estaba acostumbrada a dormir sola, así que cuando pensé que sentía movimiento en la cama, inmediatamente pensé, mi esposo regresó antes de lo esperado. Soñolientamente pensé que me vio durmiendo y sintió ganas de unirse a mí por un rato. Después de unos momentos, sentí que algo estaba mal. Él estaba siendo un poco más atrevido, por así decirlo, con lo que pensaba que podía salirse con la suya en la casa de sus padres. Estaba más que medio despierta en ese punto, y sabía que algo no estaba bien. Sentí algo moviéndose debajo de las cobijas, debajo de mi falda. Sentí una mano intentando separar mis piernas y respiración en mis muslos desnudos. Abrí los ojos, tiré de las cobijas y vi que había un hombre viejo en la cama. No podía creer lo que estaba viendo. Él vio que yo estaba despierta e inmediatamente intentó dominarme. «Quiero ver cómo se ve una perra de ciudad». Eso fue lo que dijo mientras intentaba agarrar mi ropa. Al principio estaba sin palabras. Estaba en un estado de aturdimiento. No podía creer que estuviera sucediendo. No pude gritar de inmediato, pero luego mi cerebro empezó a reaccionar. Me incliné hacia la mesa de noche. Agarré mi teléfono y marqué el número de la policía. Le di una patada al viejo con todas mis fuerzas y cayó hacia atrás fuera de la cama. Aproveché la oportunidad y bajé corriendo las escaleras tan rápido como pude. Escuché al viejo maldiciéndome y diciendo algo más asqueroso allá arriba mientras se ponía de pie. Salí corriendo por la puerta principal y crucé la calle.
donde de inmediato fui vista por otro hombre mayor que estaba lavando su coche. Estaba gritando. Fue horrible. Le grité al hombre mayor pidiendo ayuda y luego simplemente empecé a llorar. La esposa del hombre que estaba lavando su coche salió y me llevó a su casa para refugiarme mientras esperaba a que llegara la policía. Mientras explicaba la situación, mi esposo y mi suegra regresaron a casa. Estaba contando todo a la policía con los ojos llenos de lágrimas y sollozos pesados. Y el viejo, el hombre que se metió en la cama conmigo en la casa de mi suegra, salió de la casa y simplemente se alejó por la calle como si nada hubiera pasado. Eso no le salió muy bien, porque fue arrestado instantáneamente. Ahora que mi esposo y su madre habían regresado, pudieron contarme algunas cosas sobre el viejo, y resultó que vivía justo al final de la calle, en el lado opuesto. Vivía con sus 2 hijos de más de 40 años, quienes no trabajaban. Él tampoco trabajaba. Aparentemente tenía una esposa joven, pero ya no vivía con él. Me pregunto por qué, ¿eh? Resultó que estaba celoso de mi esposo y de la vida que tenía conmigo fuera del pequeño pueblo. Le dijo a la policía que, como yo era de la ciudad y usaba ropa diferente, era glamurosa y me veía fácil para él. Le dijo a la policía que cuando irrumpió, no había cometido ningún crimen, que simplemente estaba tratando de averiguar si yo era una prostituta o no. Naturalmente fue llevado en un coche de policía y estábamos planeando quedarnos esa noche, pero no quería después de eso. No creo que fuera difícil al querer irme a casa. Antes de irnos, mi esposo y su madre me informaron que el viejo era una persona muy importante en su pueblo. No me importaba. Lo que ese hombre intentó hacer habría sido irreversible. Estaba completamente preparada para demandar a ese hombre, pero me pidieron múltiples veces que encontrara una resolución más amigable. Me decían que querían un final pacífico para el asunto. Estaba asombrada, no era tan simple. No podía hacer que lo entendieran. Al final no hubo disculpa, ni acuerdo, ni castigo para el viejo, y lloré hasta quedarme dormida esa noche. ¿Es esto algo que sucede en los pueblos pequeños? Dios, espero que no. Este incidente ocurrió en el verano de 2015. Vivía sola en una bonita casa en un pequeño pueblo. Baja criminalidad, pero de vez en cuando algo sospechoso. De todos modos, ese día en el trabajo, durante un descanso para fumar, vi a un perro ser arrojado desde un vehículo en movimiento en una calle de 4 carriles durante el comienzo de la hora pico. Corrí hacia allá, lo recogí y lo llevé de regreso a mi lugar de trabajo. Sorprendentemente, no estaba herido. Como soy una amante de los animales de corazón, decidí llevarlo a casa conmigo hasta que pudiera averiguar qué hacer con él. Tengo una gran cantidad de gatos y siempre los he tenido. Esta fue mi primera experiencia con un perro del cual yo era la única responsable. Este tipo era muy tímido, con la cabeza baja, la cola entre las piernas, nervioso, solo mirándome como si estuviera a punto de golpearlo. No tenía ni idea sobre la personalidad y las tendencias de los perros, solo sabía que necesitaban salir frecuentemente. Su primera noche conmigo, habíamos salido unas 15 veces, ya que no quería que estuviera dentro de mi casa. Estaba fumando mi último cigarrillo del día en mi porche alrededor de las 10:30 de la noche. El perro estaba con una correa, descansando debajo de mi silla mientras yo fumaba y navegaba en Reddit. Veo a un hombre caminando por la acera que pasa frente a mi casa. Seguía mirando hacia mí antes de pasar. Poco después de que pasara por mi casa, se detuvo, giró sobre sus talones y se acercó. «Oye, ¿puedes decirme dónde está el 302 de Church Street?» «Strenia», me preguntó. Le dije que buscaría la dirección en mi teléfono, lo cual por supuesto estaba tomando un minuto en cargar. Me explicó que no tenía un teléfono propio y que estaba tratando de llegar a la casa de un amigo, acercándose lentamente hacia mí todo el tiempo. Finalmente apareció la dirección que había buscado. Está exactamente a 2 cuadras al norte de aquí, justo en la esquina suroeste de la calle transversal, le dije, señalando en la dirección. Mantuvo sus ojos fijos en mí, continuando a moverse lentamente más cerca. El perro comenzó a gruñir muy suavemente en este punto. Ya me había olvidado de que estaba allí hasta ese momento. ¿Te importa si veo el mapa? Sonrió tímidamente. Soy malo con las direcciones. Me levanté de mi asiento señalando de nuevo. Es realmente solo 2 cuadras más arriba en esta carretera.
Solo sigue el camino 2 cuadras y la casa estará a tu izquierda, dejando muy claro que no iba a entregarle mi teléfono. Bueno, ¿puedo llamarlos? Necesito avisarles que voy en camino, dijo todavía acercándose y extendiendo su mano. No, respondí cortantemente. ¿Qué tal enviarles un mensaje? Swing insistió. Amigo, no. Comencé a dirigirme hacia mi puerta. Solo déjame ver tu teléfono. Visiblemente se estaba enojando, claramente tratando de contenerse y acercándose demasiado a mi porche. Como un último esfuerzo para que este tipo se largara, le dije: necesitas salir de mi jardín. Mi perro es protector y te destrozará. Diablos, no sabía la primera cosa sobre este perro, mucho menos si tenía la capacidad de destrozar a alguien. Solo esperaba que decir eso intimidara al tipo del teléfono. Como si hubiera dicho las palabras mágicas, el perro entró en acción al estilo de la criatura lobo de La historia sin fin. Emergió como una bala de debajo de la silla, gruñendo, ladrando y mostrando los dientes. Casi me arrastra del porche tratando de alcanzar a este tipo. Sonaba y actuaba como un perro de ataque de 36 kilos, no como un tímido beagle de 18 kilos. Tenía miedo, no sabía si el cachorro se volvería contra mí como mencioné anteriormente. En ese momento no sabía absolutamente nada sobre perros. El perro retrocedió, pegando su trasero contra mis piernas, casi empujándome hacia la puerta, mientras seguía ladrando con la vista fija en el tipo del teléfono y mostrando los dientes. El tipo del teléfono levantó las manos y retrocedió, tartamudeando algo como 2 cuadras al norte, ¿verdad? Y comenzó a caminar en esa dirección. Entré, apagué las luces y lo observé por la ventana. Miró hacia mi casa, asegurándose de que estaba adentro. Luego se giró y comenzó a caminar en la dirección completamente opuesta a la que le había señalado. Como guinda del pastel, sacó un teléfono de su bolsillo y se lo llevó a la oreja para hacer una llamada. El perro aseguró su lugar como miembro de mi familia esa noche. Es increíblemente protector conmigo, y ha ahuyentado a otro tipo sospechoso desde este incidente. Está siempre a mi lado y ha dejado claro que está agradecido de estar en un hogar seguro y amoroso, donde nunca más será arrojado como un proyectil desde un vehículo en movimiento. Su nombre es Frank, y realmente creo que esa noche habría terminado muy mal para mí si él no hubiera estado allí. Cuando era más joven vivía en un pequeño pueblo de 1,200 personas. Usualmente, cada año hay un festival local en el pueblo, y todos los adultos van a cenar y a festejar en el ayuntamiento, donde realizan algunas actuaciones y se burlan del año que acaba de pasar. Por lo general esto ocurre en febrero, así que hay nieve y oscurece bastante temprano cuando se celebra este festival. Absolutamente todas las chicas de entre 13 y 17 años están ocupadas cuidando niños. Mis 2 amigos y yo salimos a dar una vuelta por el pueblo, ya que hay que tener 18 años para ir a esta fiesta, así que solo conducíamos por ahí, llevando a la gente a la fiesta y ganando algo de dinero extra. Habíamos estado conduciendo durante un par de horas y, por supuesto, sabíamos dónde vivía todo el mundo, y algunos de los adultos nos pidieron que pasáramos por su casa para asegurarnos de que todo estuviera bien y darles un poco más de tranquilidad. En uno de los barrios más antiguos del pueblo, había luces bajas, así que conducíamos despacio. Una madre a la que habíamos llevado anteriormente vivía allí. Era una viuda con 3 hijos pequeños, 2, 4 y 8 años, si mal no recuerdo, y su sobrina de 15 años estaba cuidándolos. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando pasamos por este barrio, que está rodeado de colinas y algunos acantilados. Mi amigo juró que vio algo moverse en su jardín. No le dimos mucha importancia y dijimos que probablemente era un gato o algo así. Seguimos conduciendo hacia el otro extremo del pueblo, pero mi amigo en el asiento trasero dijo que tenía un mal presentimiento y quería volver a su casa y ver si podíamos ver algunas huellas en la nieve. Cuando volvimos, aparcamos el coche y miramos por encima de la cerca, y había huellas humanas bastante recientes en la nieve, todas de tamaño adulto. Nos miramos entre nosotros y decidimos seguir el rastro. El rastro pasaba por todas las habitaciones, pero cerca de cada ventana, las huellas se dirigían hacia la ventana, como si alguien estuviera intentando espiar. Eventualmente el rastro terminó en la calle y lo perdimos donde la máquina quitanieves había pasado más temprano en la noche. Hablamos y decidimos si debíamos ir a buscar a la madre en la fiesta o tocar el timbre para verificar si todo estaba bien.
Como ninguna de las huellas conducía a la puerta trasera o a la puerta principal, decidimos que 2 de nosotros nos esconderíamos en el barrio para vigilar la casa, y el conductor iría a la estación de policía y recogería a la madre en el camino de regreso. Esa fue una buena decisión. Tal vez 5 minutos después de que mi amigo se fue, vimos a alguien mirando detrás de uno de los garajes de un par de casas más abajo. No se estaba moviendo allí, solo estaba sentado con un cigarrillo. Lo vigilamos a distancia, ya que él no podía vernos. Luego se levantó, miró a su alrededor, y comenzó a acercarse sigilosamente a la casa donde vivía la madre, y caminó hacia la puerta trasera. Sin pensarlo, mi amigo y yo corrimos a través de los 2 jardines que estaban entre donde estábamos y la casa de la madre para poder atraparlo intentando entrar por la puerta trasera. Llegamos justo a tiempo. Estaba intentando abrir la puerta cuando le gritamos, «¿Qué diablos estás haciendo?», y salió corriendo. Lo seguimos. Corrió por la calle para ganar velocidad, pero ambos éramos atléticos, así que lo alcanzábamos. Este fue el momento más intenso de nuestra vida. Recuerdo que lo único que pensaba era en no resbalarme y perder impulso. El final de la calle se acercaba, y el siguiente giro sería de 90 grados a la derecha. Así que en lugar de frenar, salté de la calle para interceptarlo después de que él perdiera velocidad al tomar el giro. Mi cálculo fue incorrecto y logró tomar el giro sin perder mucha velocidad. Gasté demasiada energía corriendo en la nieve de un pie de profundidad, y sabía que tendría que reducir la velocidad. Aún estaba a unos 10 metros detrás de él, pero mi amigo estaba más cerca y lo estaba alcanzando. Cuando mi amigo se dio cuenta de que podía patearle los pies y hacerlo caer, lo hizo. Cayó y fue la detención más rápida de la historia. Se golpeó la cabeza contra el suelo congelado y quedó inconsciente. Mientras recuperábamos el aliento, él no se movía. Lo giramos para ponerlo de espaldas y estaba respirando, pero había un ruido de crujido superficial. Estaba aterrorizado. Millones de preguntas pasaban por mi cabeza. ¿Se estaba muriendo? ¿Y si solo era algún pariente haciendo una broma? ¿Por qué lo perseguimos? Mientras tanto, mi amigo revisó su bolsillo. Encontramos un sedante fuerte y una cámara rota. Afortunadamente, el conductor llegó minutos después con la madre y la policía. Luego llegó la ambulancia y se lo llevó. Al día siguiente nos llevaron para interrogarnos en la comisaría. El jefe nos dijo que era un depredador conocido y que, sin duda, habíamos salvado el día y probablemente a más niños, ya que la caída que sufrió al caer le provocó una hemorragia cerebral, y ya no era capaz de limpiarse el trasero. Le contamos la historia, y cuando mi amigo dijo que lo había hecho tropezar, el jefe dejó de escribir y dijo, ¿estás seguro de que lo hiciste tropezar? Lo que yo veo es que ustedes 3 héroes atraparon a un ladrón en el acto y mientras huía cayó y se golpeó la cabeza. Nos miró y asintió con una suave sonrisa. Pero pensando en retrospectiva, este pervertido debió planear todo, sabiendo cuándo era el festival, sabiendo que ella era una madre soltera, eligiendo la casa. Saber eso me da escalofríos. Les voy a pasar a contar el por qué amo a los gatos. O bueno, una de las muchas razones por las que amo a los gatos. Trabajo a aproximadamente 1,5 kilómetros de mi casa en un pueblo bastante pequeño. Es muy accesible a pie, así que nunca manejo. Hace aproximadamente medio año terminé de trabajar alrededor de la 1 a.m. Realmente no hay nadie fuera después de las 8 p.m. aquí, así que el parque por el que caminé estaba completamente desierto. Vivo en uno de los países más seguros del mundo, por lo que es fácil olvidar lo vulnerable que aún soy como una mujer pequeña. Honestamente, no me sentí incómoda en ningún momento de mi caminata, hasta que doblé la esquina, pasando unas canchas de baloncesto cerca de mi casa. Todavía estaba a unos 2 minutos de mi hogar, y este tramo de mi camino estaba completamente oscuro. La luna era enorme esa noche. Bueno, había dado la bienvenida a su luz al principio de mi trayecto, pero en ausencia de luces de la calle, en realidad hacía que todo se viera bastante escalofriante. He caminado por este camino cientos de veces, pero esa noche algo se sentía extraño. No soy una persona temerosa en absoluto, pero realmente estaba nerviosa. De repente lo vi, una furgoneta en el estacionamiento junto a las canchas con la puerta lateral abierta. Aceleré el paso y la mantuve en mi campo de visión. Normalmente hay autos en el estacionamiento.
Vivo en una ciudad turística y los mochileros a menudo duermen en sus vehículos para ahorrar dinero. Sin embargo, nunca había visto una con la puerta colgando abierta así en medio de la noche. Estaba tan concentrada en la furgoneta que no noté al hombre que salió de los árboles cerca de las canchas hasta que estaba a unos 9 metros detrás de mí. Caminaba rápido, y no había duda de que se dirigía directamente hacia mí. No sabía cuál debía ser mi siguiente acción. Gritar no serviría de mucho, todavía estaba demasiado lejos de cualquier residencia. Normalmente llevo una botella de agua de vidrio conmigo para protección, pero la había dejado en el trabajo esa noche. Mi teléfono estaba muerto. Todo lo que sabía que no debía hacer, lo hice. Y por tonto que me sienta escribiendo esto, dudé en correr por la pequeña posibilidad de que no tuviera malas intenciones. En general he superado esta mentalidad, pero todavía hay una parte fuerte de mí que se resiste a la idea de hacer que alguien se sienta incómodo o avergonzado. También odio mostrarles a los hombres que les tengo miedo, porque incluso si me lastiman preferiría no darles la satisfacción de ver mi miedo. Además, sabía que no podía correr más rápido que él. También pienso demasiado en todo. Vi una pequeña mancha oscura que se movía por el estacionamiento de la biblioteca en la parte trasera de las canchas. Ni siquiera me di cuenta de qué era. Toda la situación era tan irreal. El tipo estaba ahora detrás de mí, y a juzgar por sus pasos, no había cambiado de dirección. Aceleré mi paso, saqué las llaves de mi bolso y las deslicé entre mis dedos. Escuché un ligero tintineo y de repente todo tuvo sentido. La mancha era Aníbal, el gran gato negro que a menudo me acompañaba a casa en el tramo después del parque. Esa noche estaba haciendo ese extraño correr de los gatos, donde se agachan mucho al suelo con las orejas hacia atrás. Tenía la impresión de que estaba enojado, pero se movía demasiado rápido para que pudiera ver su cara con claridad. Mientras pasaba junto a mí, seguí caminando, pero los pasos pesados ahora se estaban alejando. No me atreví a mirar atrás y seguí avanzando rápidamente. Aníbal estaba de repente a mi lado, aún agachado, deteniéndose cada pocos pasos para mirar hacia atrás y sisear. Luego hacía ese extraño correr de los gatos para alcanzarme. Caminó conmigo todo el camino a casa, como lo había hecho tantas veces, pero nunca lo había visto comportarse de esa manera. A medida que nos acercábamos a mi puerta, se relajó visiblemente y se dejó caer de espaldas. Lo convencí para que entrara en la verja antes de darle unos abrazos enormes y unos toques de cabeza. Dejé de caminar sola a casa por la noche, y todavía veía a mi dulce amigo gato a menudo. Sin embargo, nunca lo volví a ver comportarse de esa manera. Aníbal se mudó hace 3 meses. Todavía extraño a mi pequeño amigo, y a menudo pienso en lo extraña que fue esa noche. Desearía haberme dado la vuelta para verlo ahuyentar al tipo. He escuchado tantas historias sobre perros protegiendo a las personas, pero rara vez sobre gatos. Mi propia gatita nunca haría algo como lo que hizo Aníbal. Merodeador del estacionamiento, no nos volvamos a encontrar. Aníbal, espero volver a encontrarte. Desde que tengo memoria siempre he sentido que algo no encajaba del todo en mi pueblo. Crecí en una pequeña localidad en el sur de Inglaterra, donde todos se conocían y los rumores volaban más rápido que las hojas en otoño. La vida en un lugar así tiene sus ventajas: tranquilidad, seguridad y un sentido de comunidad que, en teoría, te hace sentir parte de algo más grande. Pero en mi caso, esa misma comunidad que debía ser un refugio siempre me resultó un poco inquietante. Mi pueblo era pintoresco, casi salido de una postal. Casas de ladrillo rojo con pequeños jardines bien cuidados, una iglesia antigua con un campanario que dominaba el horizonte, y la calle principal bordeada de tiendas que parecían haber existido desde tiempos inmemoriales. A simple vista todo parecía perfecto, pero había algo en el ambiente que me incomodaba, algo que no podía identificar. Cuando era niño, solía pensar que mi incomodidad se debía a mi propia timidez. Era un niño reservado, el tipo que prefería perderse en un libro antes que salir a jugar con los demás. Pero a medida que crecía, me di cuenta de que no era solo mi carácter lo que me hacía sentir fuera de lugar. Había algo más, algo en la forma en que las personas me miraban, especialmente los ancianos del pueblo. Las miradas. Recuerdo esas miradas tan claramente como si las estuviera viendo ahora mismo. No eran miradas de desaprobación abierta o de hostilidad. Eran más sutiles, casi como si estuvieran observando algo que les resultaba extraño,
algo que no terminaban de entender o aceptar. Era difícil de explicar, pero desde muy pequeño, noté que los ojos de las personas mayores del pueblo se posaban en mí con una especie de peso. No era la curiosidad normal que un adulto puede tener hacia un niño, sino algo más oscuro, casi como si cada mirada llevara un juicio silencioso. Una de las primeras veces que noté esto fue durante una visita a la tienda de la esquina con mi madre. Yo tenía unos 7 u 8 años, y recuerdo que estábamos comprando dulces para una fiesta en la escuela. Mientras mi madre hablaba con la dueña de la tienda, una anciana que siempre me había parecido amable, me di cuenta de que la señora, cuyo nombre era Mr. Whitaker, me observaba de una manera extraña. Sus ojos, normalmente cálidos y amistosos, tenían un brillo diferente, casi de lástima. Me sentí incómodo, como si estuviera haciendo algo mal, aunque no sabía qué podría ser. Cuando nos fuimos, la incomodidad se quedó conmigo, pero no sabía cómo expresar lo que había sentido. Cómo explicar que me sentía juzgado sin motivo aparente. A medida que fui creciendo, esas miradas no desaparecieron. De hecho, se hicieron más frecuentes, y no solo en la tienda de Mr. Whitaker. Las viejas señoras que se reunían en los bancos del parque, los ancianos que pasaban las tardes en la iglesia o en la plaza principal, todos parecían tener esa misma forma de mirarme. Al principio, traté de ignorarlo, de convencerme de que era solo mi imaginación, pero no era fácil deshacerse de esa sensación, sobre todo cuando la experimentaba casi a diario. El pueblo en sí tenía una especie de aire misterioso, aunque yo no lo entendía en ese entonces. Había historias, claro, de casas supuestamente embrujadas y de secretos oscuros que se contaban de generación en generación, pero nunca les presté mucha atención. Sin embargo, con el tiempo, empecé a preguntarme si esas miradas tenían algo que ver con esas viejas historias, si había algo en mi familia que yo desconocía. Recuerdo una tarde de verano cuando tenía unos 10 años, que se quedó grabada en mi memoria. Estaba jugando en el parque con algunos amigos, y durante un descanso nos sentamos en un banco a comer helados. Al otro lado del parque, un grupo de ancianas charlaba bajo la sombra de un árbol. Una de ellas, una mujer pequeña y encorvada que siempre llevaba un sombrero de ala ancha, se quedó mirándome fijamente. Me sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era como si supiera algo sobre mí, algo que yo desconocía. A pesar del calor del verano, sentí un escalofrío. Le mencioné a mis amigos lo que había notado, pero ellos se rieron y me dijeron que estaba siendo paranoico. Para ellos era solo una anciana más del pueblo, alguien que no tenía nada mejor que hacer que observar a los niños jugando. Pero yo no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de esa mirada. Esa misma noche, en la cena, no pude evitar preguntarle a mi madre si conocía a la mujer del parque. Mi madre me miró con extrañeza y me dijo que sí, que era la señora Ellis, una vecina que había vivido en el pueblo toda su vida. Cuando le conté que me había estado mirando de una manera rara, mi madre simplemente se encogió de hombros y me dijo que no le diera importancia, que los ancianos a veces eran así, especialmente si estaban solos o aburridos. Pero no pude dejar de pensar en eso. Cada vez que veía a la señora Ellis o a cualquier otra anciana del pueblo, sentía ese mismo escalofrío. Comencé a evitar ciertos lugares, y cuando no podía hacerlo trataba de no cruzar la mirada con nadie. Sin embargo, aunque intentaba ignorarlo, no podía evitar sentir que algo no estaba bien. Era como si hubiera una nube oscura sobre mí, una que no podía ver, pero que siempre estaba presente. El tiempo pasó, y aunque las miradas y las sonrisas incómodas no desaparecieron, aprendí a vivir con ellas. Sin embargo, cuando cumplí 14 años, algo cambió. Empecé a notar que no solo eran las miradas lo que me inquietaba, sino también los susurros. Siempre había habido rumores y chismes en el pueblo, pero nunca me habían importado. Sin embargo, de repente, empecé a sentir que esos susurros tenían algo que ver conmigo, o más específicamente con mi familia. Una tarde después de la escuela, estaba en la tienda de comestibles comprando algunos artículos para mi madre. Mientras caminaba por los pasillos, escuché a un par de mujeres mayores hablando entre ellas. No presté mucha atención al principio, pero cuando oí el nombre de mi abuelo, Arthur, me detuve en seco. Me escondí detrás de una estantería, tratando de escuchar sin que me vieran. «Es una pena realmente», dijo una de las mujeres, una anciana con un sombrero de lana.
Siempre supe que había algo extraño en ese hombre. Sí, pero nunca se pudo probar nada, ¿verdad? Respondió la otra, una mujer más baja, con un abrigo gris que parecía haber visto mejores días. No, pero eso no significa que no fuera culpable. Las madres de aquellos niños nunca superaron lo que pasó. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de procesar lo que estaba escuchando. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué tenía que ver mi abuelo con niños desaparecidos? Quería escuchar más, pero en ese momento, una de las mujeres me vio y dejó de hablar de inmediato. La otra se dio la vuelta y, al verme, ambas se quedaron en silencio, observándome con esos mismos ojos que siempre me habían inquietado. Rápidamente pagué mis compras y salí de la tienda, pero las palabras de las mujeres resonaban en mi cabeza. ¿Qué querían decir? ¿Mi abuelo había sido sospechoso de algo? ¿Por qué nadie me había contado nada? Esa noche me acosté temprano, fingiendo estar cansado, pero en realidad mi mente estaba dando vueltas. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado. ¿Qué significaba? ¿Era posible que mi abuelo, el hombre reservado y serio que conocía, hubiera estado involucrado en algo tan horrible? Mis padres no mencionaron nada en la cena, lo que solo aumentó mi curiosidad. ¿Era posible que ellos tampoco supieran nada? ¿O era algo que simplemente no se hablaba en casa? Durante los días siguientes, traté de averiguar más, pero cada vez que intentaba acercarme a alguna de las ancianas del pueblo, ellas cambiaban de tema o se alejaban rápidamente. Parecía que todos sabían algo, pero nadie quería decirlo en voz alta. Finalmente, un par de semanas después, decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Necesitaba respuestas y la única persona que podía dármelas era mi madre. Así que una noche, después de la cena, la encontré en la sala de estar leyendo un libro. Me acerqué y sin rodeos le pregunté, «Mamá, ¿qué sabes sobre el abuelo y los niños desaparecidos?» Mi madre levantó la vista, sorprendida por mi pregunta. Al principio, parecía no entender de qué estaba hablando, pero luego, su expresión cambió. Pude ver la preocupación en sus ojos, como si hubiera temido este momento durante mucho tiempo. Se quitó las gafas y suspiró profundamente antes de responder. «Paul, es una historia antigua. Algo que pasó hace muchos años, antes de que tú nacieras. No es algo de lo que solemos hablar. Pero quiero saber», insistí sintiendo la urgencia en mi voz. «Quiero entender por qué la gente del pueblo me mira así. ¿Por qué hablan a mis espaldas?» Mi madre me miró por un largo momento, como si estuviera evaluando si debía decirme la verdad o protegerme de ella. Finalmente pareció decidirse y, con otro suspiro, comenzó a hablar. Cuando era joven, en la década de los 70, hubo una serie de desapariciones en el pueblo. Niños pequeños, todos menores de 10 años. Fue un tiempo terrible. Todos estábamos asustados. La policía investigó, pero nunca pudo encontrar al culpable. Sin embargo, hubo rumores que señalaban a tu abuelo. Me quedé helado. Era lo que temía escuchar, pero al mismo tiempo necesitaba saber más. ¿Por qué lo señalaban a él?, pregunté con la garganta seca. No lo sé con certeza, respondió mi madre, evitando mi mirada. Decían que lo habían visto cerca de los lugares donde desaparecieron los niños, pero nunca hubo pruebas. Tu abuelo siempre negó cualquier implicación. La policía lo interrogó varias veces, pero nunca encontraron nada que lo incriminara. Hubo un largo silencio después de eso. No sabía qué pensar. Por un lado, no podía creer que mi abuelo, el hombre que conocía, pudiera ser un monstruo. Pero por otro, ¿y si los rumores eran ciertos? ¿Y si la razón por la que me miraban de esa manera era porque veían en mí la sombra de un asesino? Mamá, ¿tú crees que el abuelo lo hizo?, pregunté finalmente con voz temblorosa. Mi madre no respondió de inmediato. Miró hacia la ventana como si buscara las palabras adecuadas, pero al final solo dijo, «No lo sé, Paul, nunca lo supe». Después de esa conversación, no pude dejar de pensar en mi abuelo y en lo que había sucedido en aquellos años. Las palabras de mi madre habían respondido algunas de mis preguntas, pero también habían abierto muchas más. ¿Cómo había podido seguir adelante mi familia con una sombra tan oscura sobre ellos? ¿Y cómo debía yo lidiar con este nuevo conocimiento? Mi abuelo, Arthur, era un hombre reservado y serio. No lo veía a menudo, ya que vivía en una granja a las afueras del pueblo, pero cada vez que lo hacía no podía evitar mirarlo de manera diferente. Recuerdo una vez, poco después de haber hablado con mi madre, cuando lo acompañé a la granja para ayudarlo con algunas tareas. Estábamos en el cobertizo,
guardando algunas herramientas cuando me di cuenta de lo silencioso que era todo. Solo el crujir de las tablas de madera bajo nuestros pies rompía el silencio. Mi abuelo no era un hombre de muchas palabras, pero ese día, su silencio me pareció casi inquietante. Mientras trabajábamos no pude evitar observarlo con más atención. Era un hombre alto, de espalda ancha, con un cabello que había sido negro como el carbón, pero que ahora estaba completamente blanco. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, pero sus ojos azules, aunque apagados por la edad, seguían siendo penetrantes. A pesar de su avanzada edad, se movía con una energía que no parecía haber disminuido con los años. En un momento dado me acerqué a él mientras estaba encorvado sobre una herramienta rota. Respiré hondo y decidí preguntarle: «Abuelo, ¿alguna vez tuviste problemas con la policía?». Él se detuvo por un segundo sin mirarme, y luego siguió trabajando como si no hubiera oído la pregunta. Pero yo sabía que la había oído. «No son temas para hablar, Paul», dijo finalmente con su voz grave y rasposa. «Lo que pasó en el pasado se queda en el pasado». Ese fue el fin de la conversación. No mencioné el tema de nuevo y él tampoco lo hizo. Sin embargo, su respuesta solo aumentó mis sospechas. ¿Por qué evitaba hablar de ello? ¿Qué estaba tratando de esconder? Las semanas que siguieron fueron difíciles para mí. Por un lado, trataba de continuar con mi vida normal. Iba a la escuela, salía con amigos y ayudaba en casa. Pero por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Empecé a investigar más, buscando cualquier información que pudiera arrojar luz sobre el pasado de mi abuelo. En la biblioteca del pueblo, encontré algunos archivos antiguos de periódicos que hablaban de las desapariciones. Los relatos eran perturbadores: niños que desaparecían sin dejar rastro, familias destrozadas, y una comunidad que vivía con miedo constante. El nombre de mi abuelo no aparecía en los artículos que encontré, pero había menciones a un sospechoso no identificado, alguien que la policía creía que vivía en el pueblo. También hablé con algunas personas mayores, tratando de obtener más información, pero la mayoría se mostró reacia a hablar del tema. Algunas simplemente negaron saber algo, mientras que otras me decían que era mejor no revolver el pasado. Sin embargo, un par de ancianos, quizá cansados de cargar con el peso del silencio durante tantos años, se abrieron conmigo. El señor Jenkins, un viejo amigo de mi abuelo, fue uno de los pocos que accedió a hablar conmigo. Lo encontré en su casa sentado en un sillón raído, con una taza de té en la mano. Arthur y yo fuimos amigos durante muchos años, me dijo con la mirada perdida en sus recuerdos. Pero después de lo que pasó con esos niños, todo cambió. Le pregunté qué quería decir con eso, y él suspiró antes de continuar. «Tu abuelo siempre fue un hombre reservado, pero nunca pensé que fuera capaz de algo tan horrible». Sin embargo, la gente empezó a hablar. Decían que lo habían visto cerca de donde desapareció uno de los niños, pero cuando la policía fue a buscarlo, no encontraron nada. Arthur negó todo, por supuesto, y la investigación no llegó a ninguna parte. Pero la gente del pueblo nunca lo olvidó. A partir de entonces, todos lo miraban de reojo, y él se fue aislando cada vez más. Le pregunté si él creía que mi abuelo era culpable, pero el señor Jenkins se encogió de hombros. «No lo sé, chico. Nunca lo supe. Pero después de todo lo que se dijo, no pude seguir viéndolo de la misma manera. Nadie pudo. A medida que seguía indagando, me di cuenta de que estaba adentrándome en un terreno peligroso. Cada nuevo detalle que descubría sobre mi abuelo me sumía más en la desesperación. No solo estaba cuestionando su pasado, sino también el mío, mi identidad y lo que significaba ser parte de esta familia. Una tarde, después de pasar horas en la biblioteca local, volví a casa y me dirigí al ático. Era un lugar al que rara vez subíamos, lleno de cajas polvorientas y objetos olvidados. Mientras hurgaba entre viejos álbumes de fotos y ropa anticuada, encontré una caja que me llamó la atención. No tenía ninguna etiqueta, pero parecía diferente, como si estuviera escondida a propósito. La abrí con cuidado, tratando de no levantar demasiado polvo, y me encontré con una colección de recortes de periódicos, todos fechados en la década de los 70. Al principio no entendí por qué mi madre guardaría algo así, pero a medida que fui leyendo, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Los artículos hablaban de una serie de desapariciones que habían tenido lugar en nuestro pueblo y en las aldeas cercanas. Niños, todos menores de 10 años, que habían desaparecido sin dejar rastro. Recuerdo que un escalofrío recorrió mi espalda mientras pasaba página tras página.
Los artículos relataban el pánico que se había apoderado de la comunidad y cómo la policía había buscado al responsable sin éxito. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue un artículo en particular, donde se mencionaba que el principal sospechoso en esos años había sido mi abuelo, Arthur. El artículo detallaba cómo la policía había interrogado a mi abuelo varias veces, pero nunca pudieron encontrar pruebas suficientes para arrestarlo. Se mencionaba que había sido visto cerca de los lugares donde desaparecieron los niños, pero que siempre había tenido una coartada. Sin embargo, la sospecha nunca desapareció, y aunque el caso finalmente se enfrió, el estigma permaneció. Esa noche me fue imposible dormir. Las palabras del periódico resonaban en mi mente como un eco constante. Principal sospechoso, Arthur sin pruebas concluyentes, desapariciones misteriosas. No podía creer que mi propio abuelo estuviera implicado en algo tan horrible. Me levanté varias veces de la cama, caminando por la habitación como un león enjaulado. ¿Cómo era posible que mi familia no me hubiera contado nada sobre esto? ¿Era cierto lo que decían los periódicos? Finalmente, a la mañana siguiente, no pude más y confronté a mi madre. Al principio intentó evadir el tema, pero ante mi insistencia, finalmente cedió. Me contó que, efectivamente, en los años 70, mi abuelo había sido sospechoso de secuestrar a varios niños en el pueblo. Sin embargo, la policía nunca pudo probar nada. No había evidencia suficiente para arrestarlo, y con el tiempo, el caso se enfrió, aunque las desapariciones nunca se resolvieron. Mi madre me confesó que este era un tema tabú en la familia, algo que siempre se había mantenido en silencio para evitar manchar nuestro nombre. Mi abuelo, según ella, era un hombre complicado, marcado por una infancia difícil y una guerra que lo había cambiado para siempre. Pero cuando le pregunté si ella creía que era culpable, no supo qué decir. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. A partir de ese día, todo cambió para mí. Cada vez que veía a mi abuelo no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Podía un hombre ser tan frío como para cometer actos tan atroces y seguir adelante con su vida como si nada? Comencé a observarlo con más atención, buscando cualquier signo, cualquier pista que pudiera delatarlo. Pero Arthur era una roca, impenetrable, y nunca dejaba entrever nada que pudiera confirmar mis sospechas. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que las miradas que tanto me habían inquietado durante mi infancia tenían una razón de ser. Los ancianos del pueblo, especialmente aquellas viejas señoras, sabían o al menos sospechaban la verdad sobre mi abuelo. Por eso me miraban con esos ojos llenos de lástima y temor. En sus mentes, yo era el descendiente de un monstruo, una sombra que caminaba entre ellos, ajeno a la realidad que lo rodeaba. Decidí que no podía seguir viviendo en la ignorancia. Necesitaba saber la verdad, aunque me aterrara lo que pudiera encontrar. Comencé a investigar por mi cuenta, hablando con algunos de los ancianos del pueblo, tratando de obtener más información. La mayoría se negaba a hablar del tema, cerrando la puerta en mis narices o cambiando de tema rápidamente. Pero un par de ellos, quizá cansados de cargar con el peso del silencio durante tantos años, se abrieron conmigo. Lo que me contaron fue escalofriante. Al parecer, mi abuelo había sido visto cerca de los lugares donde algunos de los niños desaparecieron. Sin embargo, nunca hubo testigos directos que pudieran confirmar que fue él quien los secuestró. Los ancianos hablaban de él como un hombre solitario, que nunca encajó del todo en la comunidad, alguien que siempre fue un poco diferente. Algunos incluso mencionaron que había tenido una infancia difícil, marcada por abusos y traumas que podrían haberlo llevado a cometer esos crímenes. Pero todo era especulación, rumores alimentados por el miedo y la desconfianza. En una ocasión, decidí volver al ático en busca de más pistas. Recordé que mi abuelo solía guardar algunas de sus pertenencias allí, en una vieja maleta de cuero que casi nunca se abría. Después de buscar un rato, la encontré en un rincón, cubierta de polvo. La maleta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era tan antigua que pude abrirla con un par de herramientas. Dentro encontré varias cosas: cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, y un par de objetos personales. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue un diario, escondido al fondo de la maleta. Al abrirlo me di cuenta de que era el diario de mi abuelo, escrito durante los años en que ocurrieron las desapariciones. Las primeras páginas del diario eran bastante normales,
llenas de reflexiones sobre el día a día en la granja y sobre los problemas de la vida cotidiana. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Mi abuelo empezaba a hablar de las desapariciones, no de manera directa, sino mencionándolas de pasada, casi como si no fueran importantes. Sin embargo, había algo en la forma en que las describía que me puso los pelos de punta. En una entrada en particular, mencionaba cómo la gente del pueblo nunca entendería lo que se necesita para sobrevivir en un mundo tan cruel. No decía mucho más, pero esa frase me atormentó durante días. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba justificando algo, o solo expresaba su frustración con la vida en general? A medida que mi investigación avanzaba, me di cuenta de que estaba adentrándome en un terreno peligroso. Cada nuevo detalle que descubría sobre mi abuelo me sumía más en la desesperación. No solo estaba cuestionando su pasado, sino también el mío, mi identidad, y lo que significaba ser parte de esta familia. Una noche, después de semanas de insomnio y pesadillas recurrentes, mi madre se sentó conmigo y me pidió que dejara de investigar. «Hay cosas que es mejor no saber», me dijo, con lágrimas en los ojos. Pero yo no podía dejarlo ir, no después de todo lo que había descubierto. Le dije que necesitaba respuestas, que no podía vivir con la incertidumbre de no saber si mi abuelo era o no un asesino. Finalmente mi madre me confesó algo que me dejó helado. En una ocasión, cuando era niña, había encontrado a mi abuelo en su taller, limpiando lo que parecían ser manchas de sangre en el suelo. Cuando le preguntó qué había pasado, él le respondió de manera fría y cortante diciéndole que no hiciera preguntas y que olvidara lo que había visto. Desde entonces mi madre había vivido con ese recuerdo, sin atreverse a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi padre. La revelación me dejó aturdido. Me di cuenta de que, aunque mi abuelo había podido ocultar sus secretos durante todos estos años, la verdad siempre había estado al acecho, esperando a ser descubierta. Mi madre, al igual que yo, había vivido con el miedo y la incertidumbre, sin saber si su propio padre era un monstruo o simplemente un hombre marcado por los tiempos difíciles. El descubrimiento de este oscuro secreto fue un golpe devastador para mí. Sentía que todo lo que había conocido, todo en lo que había creído, se derrumbaba a mi alrededor. Mi abuelo, el hombre que había conocido toda mi vida, podía ser un monstruo, un asesino de niños. ¿Cómo se suponía que debía seguir adelante con mi vida sabiendo esto? Pero a pesar del horror y la repulsión que sentía, sabía que no podía cambiar el pasado. Lo que mi abuelo hubiera hecho o no definía quién era yo. Era su carga, no la mía. Decidí que la mejor manera de honrar a las posibles víctimas y de encontrar algo de paz interior era seguir adelante con mi vida, pero sin olvidar jamás lo que había descubierto. Me alejé un poco del pueblo, evitando las miradas de los ancianos que ahora entendía a la perfección. Me concentré en mi futuro, en mis estudios, y en construir una vida para mí. Una vida que no estuviera marcada por los pecados del pasado. Aunque nunca olvidé lo que había descubierto, aprendí a vivir con ello, aceptando que, aunque no podía cambiar el legado de mi familia, sí podía decidir cómo afectaría mi propio camino. Con el tiempo, el peso de lo que había descubierto comenzó a disminuir. Aunque nunca dejé de pensar en mi abuelo y en lo que había podido hacer, aprendí a seguir adelante. Encontré consuelo en la idea de que, aunque no podía cambiar el pasado, podía asegurarme de que no se repetiría en mi vida. Me esforcé por ser una persona buena y honesta, alguien que trataba a los demás con respeto y compasión, algo que, en mi corazón, sabía que mi abuelo había fallado en hacer. El pueblo también siguió adelante, como lo había hecho siempre. Los rumores sobre mi abuelo se fueron desvaneciendo con el tiempo, y las miradas que antes me pesaban como un fardo comenzaron a perder su intensidad. Pero en el fondo de mi mente, siempre quedará ese recuerdo inquietante, esa verdad oscura que descubrí en una tarde lluviosa, y que cambió para siempre la forma en que veía a mi familia y a mí mismo. Al final, aunque mi vida cambió de manera irrevocable por lo que descubrí, aprendí que el pasado, por más oscuro que sea, no tiene por qué definirnos. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir quién queremos ser, y yo elegí ser alguien que se define por sus propias acciones, no por las de sus antepasados.